Dios les bendiga, amigos. La paz de Cristo para ustedes, para sus vidas. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Hasta lo Último de la Tierra. Hoy tengo un mensaje muy especial que más que mensaje es un recuento histórico de los hechos que acontecieron entre los libros de Malaquías hasta el libro de Mateo. Es un periodo intertestamentario que no está escrito, no está registrado en la Biblia. Muchos llaman a este periodo de cerca de 400 años los años del silencio. Mal llamados los años del silencio porque pese a que no habían profetas que dejaron registrados sus libros, Dios continuó obrando. Y hay unos hechos que no podemos dejar de recalcar, que acontecieron precisamente en este periodo de 400 años de silencio, supuesto silencio. No es que haya sido silencio, como les repito, sino que Dios está obrando de otra manera, preparando el camino para la venida de nuestro Salvador. Entonces, lo primero que ocurre en esta época, recordemos que Nabucodonosor se había llevado al pueblo cautivo a Babilonia. Y tenemos el registro de las palabras de Daniel en el libro de Daniel que tienen todas nuestras Biblias. Pero Daniel escribe prácticamente sucesos que acontecieron entre el 605 a.C. hasta casi el 535 a.C. Estamos hablando de que es un periodo de cerca de 70 años. No se sabe exactamente la edad de Daniel. Se presume que llegó hasta los 90 años, porque casi pudo haber tenido 20 años cuando el rey de Babilonia se lo llevó. Y recuerden que el periodo que pasaron los judíos en ese pueblo, en esa nación, fue de 70 años. Se presume que Daniel pudo haber llegado a los 90 años y haber escrito gran parte de sus profecías en el año 535 antes de Cristo. Bien, entonces, pero ahí no termina la historia. El pueblo regresa, ustedes saben, y se piensa que Malaquías es el último libro de estos tiempos en que la nación de Judea retomaba su lugar. Recuerden que gracias al imperio persa, la nación regresa a su lugar, porque Dios había determinado que Ciro organizara el retorno de los judíos a su nación. Bien, entonces el libro de Malaquías, que significa mi mensajero, se piensa que fue escrito poco después del segundo periodo de Nehemías como gobernador. Esto es aproximadamente el año 435 a.C. Significa que 100 años después de que Daniel escribe, Malaquías está escribiendo también. Sin embargo, ¿por qué es importante el libro de Daniel? Porque todos los hechos que registra Daniel, muchos de ellos, muchas de esas profecías, se cumplen precisamente en este lapso de tiempo de 4 siglos. Entonces voy a resumir que les voy a decir acerca del imperio persa, acerca de Alejandro Magno, acerca de los Ptolomeos, acerca de los Seleucidos, acerca de los Macabeos. Todos ellos tienen que ver en este periodo. También debo decirles acerca de Roma, y al final el Señor Jesucristo aparece en el mundo como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Cabe mencionar que estoy tomando como bibliografía el libro de Daniel y el Reino Mesiánico de Evis Carballosa. También estoy usando el comentario bíblico de Moody y el diccionario bíblico ilustrado de Holman. Esto es para los que quieren profundizar en este estudio. Ahora, ¿por qué mencionar a Daniel en este periodo? ¿Por qué él es tan importante? Por cuanto sus profecías se cumplen con bastante precisión. En primer lugar, el rey Nabucodonosor tenía el sueño
de la estatua de cabeza de oro, y seguía pechos de plata, muslos y cadera de bronce y pies de hierro en parte también con barro cocido. Bien, Babilonia acababa ya de pasar en este tiempo, porque ya casi en los últimos días de Daniel, el imperio persa invade Babilonia, la derrota, y es este imperio el que se convierte en el principal, como ya lo había descrito Daniel en su interpretación de este sueño. No solamente en la interpretación del sueño de Nabucodonosor, sino también en la visión de las 4 bestias. Las 4 bestias son los mismos imperios que Nabucodonosor había visto anteriormente. Sin embargo, el sueño de Nabucodonosor los ve a estas naciones como grandes metales preciosos, pero Daniel ve a los 4 imperios como realmente Dios los ve, como bestias. ¿Por qué bestias? Porque lo único que hacen es matar a diestra y a siniestra. Entonces, en el momento que Daniel muere, o ya pasa, viene la supremacía persa. Es la primera que se encuentra en este periodo. En Daniel se habla de un rey que habría de tener supremacía, de estos de Persia. Ciro era el rey del imperio, mientras Darío el Medo reinaba en Babilonia bajo la autoridad de Ciro. Pero los otros 3 reyes referidos son Cambises II, Gautama o Pseudo-Esmerdis y Darío I el Grande. Estos 3 monarcas reinaron sucesivamente después de la muerte de Ciro. Pero Darío I murió en el año 486 a.C. y le sucedió en el trono su hijo Jerjes. Bien, este Jerjes entre el 481 y 480 lanzó su masiva invasión contra Grecia. Pero después de algunas victorias, los griegos igual lograron infligir serias derrotas al ejército invasor y Jerjes se vio obligado a retirarse a Asia. Entonces se cumple lo que dice Daniel en Daniel 11:3, que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este era el rey Jerjes. Sin embargo, no pudo más el reino persa contra las fuerzas de Alejandro Magno. También está mencionado en las profecías de Daniel que vendría un rey poderoso, este es Alejandro Magno, y así como vino súbitamente y empezó su supremacía militar durante casi 11 o 13 años, asimismo se murió rápidamente. Recordemos que él muere a los 33 años, nadie sabe de qué. Sin embargo, todo esto ya estaba escrito en el libro de Daniel. Entonces las palabras de Daniel se cumplen y vemos que se cumple lo que habló acerca del imperio persa, acerca del imperio de Alejandro Magno, también más adelante acerca de lo que ocurrió con Antíoco IV Epifanes. Y todas estas cosas se cumplieron con exactitud. Cuando Alejandro Magno sube al poder, conquista la tierra, no se sabe por qué, pero obviamente es porque Dios así mismo lo permitió, porque Dios es soberano en todo. A Alejandro Magno le cae bien los judíos. Es más, cuando funda Alejandría, invita a los judíos a que se hagan parte de esta ciudad. Y fueron judíos a esta ciudad, se helenizaron. El proceso de Alejandro Magno era helenizar a todas las naciones conquistadas. ¿Qué significaba helenizar? Significaba enseñar y adiestrar a los pueblos dominados en la cultura griega. Esa era la idea, la meta que tenía Alejandro Magno. Y para ello te contaba con el sabio Aristóteles, quien preparó a varios sabios que a su vez iban a preparar a todas estas naciones en la cultura griega. Eso significaba el proceso de helenización. Entonces Alejandro Magno invitó a muchos judíos a Alejandría. Así que muchos israelitas se trasladaron a aquella ciudad y adoptaron allí la cultura helénica. Y ahí fue precisamente en esos años, o más tarde, que se traduciría el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en la versión llamada Septuaginta. Esa fue la Biblia que generalmente usaron los apóstoles para citar y para enseñar y para todo. Esa era la Biblia que se usaba. Como les decía al principio, si bien es cierto,
Daniel no es el último libro escrito en lo que respecta al Antiguo Testamento. Sin embargo, contiene todos los eventos profetizados que habrían de acontecer en este periodo que estamos estudiando. Pero realmente el último libro escrito aparentemente de la Biblia en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Mesías, es el libro de Malaquías, que, como lo dije anteriormente, se cree que fue escrito aproximadamente en el 435 antes de Cristo. Por eso es que llaman a este periodo el periodo de silencio de 400 años o de 4 siglos aproximadamente. Entonces, primero vemos que el imperio persa dominaba, luego Alejandro Magno, todo esto profetizado por Daniel. Y ahora vamos a ver a Judea bajo los Ptolomeos. ¿Quiénes fueron estos y de dónde salieron? Una de las profecías que hizo Daniel precisamente era que el cuerno de gran poder, que era Alejandro Magno, súbitamente iba a ser quebrado y repartió su poder a los 4 vientos de la tierra, esto es, a 4 generales distintos que habrían de gobernar después de él. Esto lo pueden ver en Daniel capítulo 8, como Daniel profetiza acerca de la venida de Alejandro Magno, su súbita caída, su súbita muerte y la repartición de su poder a 4 de sus generales. Esto lo confirma la historia. Las profecías de Daniel son tan exactas que muchos han querido acusar no de profecía libro, sino de historia, como que se hubiesen escrito los hechos después de que acontecieran, pero no. Daniel los profetiza. Y si Daniel no se equivoca en las primeras profecías que ya ocurrieron, imagínate, no se va a equivocar en las profecías para el final de los tiempos. Porque si hay algo de lo que habla Daniel es de todos estos reyes bárbaros, todos estos reyes perversos, pero también habla del anticristo que habría de venir. Y esto está íntimamente ligado con el libro de Apocalipsis. Vale la pena hacer otro estudio de estos 2 libros en otro audio que puedo emitir a futuro. Bien, entonces, después de que estos 4 generales tomaran el poder, ahí es que nacen otros 4 grupos de personas. Recordemos que Daniel ya lo había profetizado. Daniel 8:8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Este versículo profetiza la inesperada muerte de Alejandro Magno en Babilonia en el año 323 a.C., cuando se encontraba en el cenit de su carrera político-militar. Su vida fue truncada de una manera misteriosa, nadie sabe la razón de su muerte. A raíz de su muerte, el imperio conquistado por Alejandro fue dividido entre sus 4 prominentes generales. Estos son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo se escribe con una P al inicio, por si acaso. Nótese que esta fue una profecía dada 200 años antes. O sea, Daniel tiene una precisión para los eventos. Y hay que tenerle cuidado porque no solamente habla de las cosas que ya pasaron en este periodo intertestamentario, sino también habla de los eventos futuros. Así que después de cerca de 20 años de intriga y confusión, el imperio greco-macedónico fue dividido entre los 4 principales generales de Alejandro. Estos son Ptolomeo Sóter, reinó sobre Egipto, Libia, Arabia, Palestina y Líbano. Luego Seleuco Nicator reinó sobre Siria, Babilonia y gran parte de Asia Menor. Lisímaco reinó sobre Tracia, Bitinia y varias provincias al oeste del Helesponto. Y finalmente Casandro, quien reinó en Macedonia y Grecia. Bien, de estos 4 generales, pues Ptolomeo fue el que se encargó del sector de Egipto y de Palestina. Con Ptolomeo, el pueblo judío gozó de bastantes libertades. No había mucho problema con él. Los judíos en Palestina gozaron de un periodo de prosperidad también en los días de Simón el Justo, dice el comentario bíblico de Moody, aquel sumo sacerdote al cargo de gobierno, cuyo carácter es descrito en el libro apócrifo de Eclesiastés. Bien, todo estaba bien, pero después de aproximadamente un siglo, durante el cual los judíos estaban sometidos a los Ptolomeos,
vino Antíoco III, el Grande, de Siria, y arrebató a Egipto el control de Siria y Palestina. Los gobernantes sirios son conocidos con el nombre de los Seleucidas, por el hecho de que su reino, erigido sobre las ruinas del imperio de Alejandro, había sido fundado por Seleuco I, uno de los generales de Alejandro. Durante los primeros años de este gobierno sirio, los Seleucidas permitieron al sumo sacerdote continuar gobernando a los judíos de acuerdo con su ley. Sin embargo, estalló una contienda entre el partido helenista, que ya he explicado que es aquel partido que está en pro de la cultura griega que sea impuesta sobre los judíos. Bien, la contienda fue entre el partido helenista y los judíos ortodoxos. Los ortodoxos son aquellos que quieren mantener fiel su religión, su fe, como les fue enseñada por los padres. Entonces Antíoco IV, o llamado el Epífanes, se alió al grupo helenizante y nombró sumo sacerdote a otra persona, a un tal Josué, que había cambiado su nombre por el de Jasón y había incitado a prestar adoración a Hércules de Tiro. No obstante, Jasón fue desplazado 2 años después, pero otro helenista, un rebelde llamado Menahem, o Menelao en griego, cuando los seguidores de Jasón contendieron con los de Menelao, Antíoco marchó sobre Jerusalén, saqueó el templo y dio muerte a muchos judíos. Fueron suspendidas las libertades civiles y religiosas, fueron prohibidos los sacrificios diarios y fue erigido a Júpiter un altar encima del antiguo altar del holocausto. Se quemaron ejemplares de las escrituras y se obligó a los judíos a comer carne de cerdo. Y ustedes saben que todo esto era contrario a lo que mandaba la ley. Y es aquí donde hay que tener bastante cautela al leer, porque este Antíoco está profetizado en el libro de Daniel y es un símbolo o es un prototipo del anticristo que ha de venir, que aún no se aparece, que aún no se manifiesta, porque la escritura dice en Daniel capítulo 8 también, continúo leyendo, Daniel 8:11 dice, habíamos leído en Daniel 8:8 que aquel gran cuerno fue quebrado, refiriéndose a Alejandro Magno, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Pero el 9 continúa diciendo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, que es Jerusalén. El versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del cielo y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, entonces en el mismo capítulo viene el ángel Gabriel y le explica a Daniel esta profecía. En el 21 dice que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El 22, y en cuanto al cuerno que le fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y lo que está diciendo Daniel es que iba a salir ese cuerno pequeño, y este es el Antíoco IV Epífanes. Pero este Antíoco Epífanes es un prototipo, y vamos a ver por qué. Aparte de lo que les he dicho, bueno, Antíoco intentó anexar Egipto a sus territorios, porque él asimismo luchó contra Ptolomeo para quitarle los territorios que tenía a su cargo. Este Antíoco era de la descendencia de los Seleucos, y los gobernantes de Egipto que tenían a su cargo Palestina eran descendientes de Ptolomeo, eran los Ptolomeos. Bueno, Antíoco intentó anexar Egipto a su territorio. Fue proclamado rey de Egipto, pero cuando regresó al año siguiente a fin de tomar control sobre la tierra, los romanos lo confrontaron y
lo hicieron abandonar la región. Conociendo el poder de Roma, regresó a su hogar. Al llegar a Jerusalén, descubrió que Jasón, que había sido un sacerdote, había echado a Menelao, otro sacerdote que había estado en su lugar, había echado a Menelao de la ciudad. Y Antíoco le molestó esto, consideró que esto era una forma de rebelión, porque Antíoco había puesto a Menelao como sumo sacerdote, porque éste a su vez le había dado una fuerte cantidad de dinero. Y debido a ese soborno, a ese ofrecimiento de dinero, Antíoco había quitado a Jasón y había puesto a Menelao. Y ahora cuando regresa se entera de que Jasón lo había echado de su puesto y consideró una rebelión. Permitió que sus tropas mataran a muchos judíos y decidió poner fin a la religión judía. Como les había dicho, sacrificó también un cerdo en el altar del templo. A los padres se les prohibió circuncidar a sus hijos, no se podía guardar el día de reposo, debían de quemarse todas las copias de la ley. El ser hallado con una copia de la ley se consideró un delito capital. Miren cómo este Antíoco es una forma del anticristo. Y Daniel lo profetiza también. Daniel lo profetiza en sus capítulos finales. El celo de Antíoco por destruir el judaísmo fue un factor importante para no conseguir el logro de su objetivo. Ahora, ¿qué pasó ante tal situación? El pueblo judío, ustedes saben, es un pueblo que no se queda de brazos cruzados. Nunca en la historia se ha quedado de brazos cruzados frente a situaciones, a menos que sea Dios mismo que los deje quietos. Pero al comienzo la resistencia que ofreció el pueblo fue pasiva, pero cuando los seleucidas enviaron más oficiales por toda la tierra para obligar a los ciudadanos principales a ofrecer sacrificios a Zeus, se encadenó ya un conflicto abierto. Estalló primero en la aldea de Modeín, a mitad del camino entre Jerusalén y Jope. Se escogió al anciano sacerdote Matatías para ofrecer un sacrificio. Él se negó, pero un joven judío se ofreció a hacerlo. Esto irritó a Matatías tanto, quien mató tanto al judío como al oficial que había venido a presionar para que hagan ese sacrificio a Zeus. Luego tuvo que huir a las montañas con sus 5 hijos. Matatías tenía 5 hijos y salió de Jerusalén, huyó a las montañas con ellos, y algunos que apoyaron su accionar también, los acompañaron. Había comenzado ya una rebelión. El liderazgo pasó a Judas, tercer hijo de Matatías, quien recibió el nombre de Macabeo, el martillador. Es probable que recibiera este título por su éxito en la batalla. Era el líder guerrillero ideal. Libró batallas exitosas contra fuerzas que lo superaban en número. La mayor parte de su ejército lo conformaba un grupo llamado Hasidim. Estos hombres se hallaban intensamente comprometidos con la libertad religiosa por obediencia a la ley y adoración a Dios. Aunque el anciano sacerdote Matatías no llegó a vivir hasta ver a su pueblo libre del yugo sirio, les encomendó a sus hijos que llevaran a cabo la tarea. Judas el Macabeo asumió la jefatura a la muerte de su padre. Bien, Antíoco IV se preocupaba más por los asuntos de la región oriental de su imperio que por las cuestiones de Palestina. De modo que al principio no le tomó en cuenta las revueltas de los macabeos. Judas pudo lograr el control de Jerusalén en el término de 3 años. El templo fue purificado y reedificado exactamente 3 años después de haber sido profanado por el rey en el 164 a.C. Las fechas en este periodo son inciertas y puede ser un año antes de lo indicado. Esto aún se conmemora en la fiesta judía de Hanukkah. Los Hasidim habían obtenido lo que buscaban y dejaron el ejército, pero Judas tenía en mente objetivos mayores. Deseaba más bien la libertad política. Él rescató a los judíos maltratados de Galilea y Galat e hizo una alianza de amistad y apoyo mutuo con Roma. Para el año 164 a.C., Judas se había posesionado de Jerusalén, purificó el templo y restableció las ofrendas diarias. Poco después de las victorias de Judas, murió Antíoco en Persia.
Con todo, continuaron por unos 20 años las luchas entre los macabeos y los gobernantes seleucidas. En el 160 a.C., con una fuerza de 800 hombres, peleó en el Asa con un ejército sumamente superior y lo asesinaron. Judas murió en batalla, pero su hermano Jonatán asumió el mando. Después Jonatán fue ordenado sumo sacerdote. Pero cuando fue asesinado en el 143 a.C., el último de los hijos de Matatías, Simón, vino a ser el gobernante. Simón logró la independencia total frente a Siria, pero también él fue asesinado en el 135 a.C. por un yerno. El hijo superviviente de Simón se llamó Juan Hircano, sucedió a su padre y estableció así una dinastía. Bueno, después viene Aristóbulo I, el hijo de Hircano, fue el primero de los gobernantes macabeos, que esto ya se había hecho, ya es una dinastía. Fue el primero en asumir el título de rey de los judíos, el primero que se hace llamar rey. Después de un breve reinado fue sucedido por el tirano Alejandro Janeo. Resumiendo, los macabeos comenzaron con Matatías, luego su hijo Judas, el macabeo, el hermano de Simón. Simón fue padre de Hircano. Hircano tuvo a su hijo Aristóbulo I, quien fue el primero en hacerse llamar rey de los judíos. Luego murió y quedó el reino en manos de Alejandro Janeo. Bien, Aristóbulo I se había casado con Alejandra Salomé, pero él murió y quedó Alejandro Janeo, que tomó como esposa a Alejandra, la viuda de su hermano. Al pueblo no le agradaba esto porque el sumo sacerdote debía tomar una mujer virgen, no una mujer que ya había tenido compromiso. Y cuando muere Alejandro Janeo, queda el reino en manos de Alejandra. El reinado de esta mujer fue relativamente tranquilo. El hijo mayor de Alejandra se llamó Hircano II, también sirvió como sumo sacerdote. Y a la muerte de la mamá, un hijo menor, Aristóbulo II, desposeyó del trono a su hermano. Todo iba bien hasta que Salomé Alejandra sucedió al esposo como gobernador, pero ella no podía ser sumo sacerdote. Entonces le dio a su hijo mayor, Hircano II, para que ocupara ese puesto de sacerdote. Él no era ambicioso, dice el diccionario Holman, pero el hijo menor de Salomé, Aristóbulo II, sí lo era. Cuando Salomé murió, se declaró una guerra civil. Esto fue el problema que realmente hizo que Roma entrara en escena en Palestina. Este problema duró hasta el 63 a.C. Aristóbulo II desplazó a Hircano II con facilidad. Sin embargo, Hircano II pidió ayuda al rey de Nabatea para recuperar su cargo, y Aristóbulo decidió regresar a Jerusalén. Tanto Aristóbulo como Hircano apelaron ante Escauro, el general romano que tenía a su cargo la administración de Palestina. Este apoyó a Aristóbulo. Cuando más tarde aparece el comandante romano Pompeyo, ambos volvieron a apelar ante él. Aristóbulo terminó tratando de luchar contra los romanos. Después de esto estalló una guerra civil y como consecuencia Pompeyo marchó a Judea con sus legiones romanas para arreglar las disputas y promover los intereses de Roma. Aristóbulo trató de defender Jerusalén contra Pompeyo, pero los romanos tomaron la ciudad y penetraron en el lugar santísimo del templo. Sin embargo, Pompeyo no tocó los tesoros del templo. Y aquí es cuando Roma ya coge más fuerza y se apodera de la región de Palestina. Los romanos entonces asumieron todo el control y poder de Palestina. Este es el periodo romano donde ya entra Herodes y sus hijos a gobernar, cuando ya nuestro Señor Jesucristo aparece también en el mundo. Ahora bien, en medio de todo este lío de quién se quedaba en el poder, porque ya la cosa no estaba tan bonita, ya no era una dinastía, sino que empezaban ya a matarse por obtener el poder. En medio de todo esto, Roma se mete y trata de imponer orden. Años atrás, en el 134 a.C., los seleucidas tuvieron un cierto poder sobre el pueblo judío.
Pero Hircano consiguió la libertad y comenzó a expandir el territorio de los judíos. Destruyó el templo de los samaritanos, Hircano, que estaba en el monte Gerizim en el norte. Se dirigió al sureste y conquistó la tierra de los idumeos, el antiguo reino de Edom. Los residentes fueron obligados a emigrar o a convertirse al judaísmo. Esto es de gran importancia para los judíos porque de este pueblo es que proviene Herodes el Grande. El gobierno de Herodes fue en una época tumultuosa para el pueblo judío. Él era idumeo y sus antepasados habían sido obligados a convertirse al judaísmo en manos de Hircano. Pero el pueblo judío jamás aceptó a este gobernante, ni porque hubiese sido idumeo y que hubiese sido obligado a ser judío años atrás, igual no lo aceptaban. Era el representante de un poder extranjero, o sea, de Roma, y sin importar lo bien que sirviera a Roma, jamás pudo satisfacer a los judíos, ni siquiera su matrimonio con Mariamne, la nieta de Aristóbulo II. Ni siquiera ese hecho hizo que su gobierno fuera legítimo. Lo que mayormente se recuerda de este tipo es que reconstruyó el templo de Jerusalén, pero aún así tampoco le valió la lealtad de los judíos. Asimismo, como ustedes saben, Herodes no era una persona normal, sino que tuvo muchos problemas surgidos por celos y temores. Hacía matar a todos, hizo ejecutar a su cuñado Aristóbulo, luego hizo lo mismo con su madre, con Mariamne y con sus 2 hijos. 5 días antes de su muerte hizo matar a su hijo mayor Antípater. Sus relaciones con Roma a veces fueron problemáticas debido a las condiciones inestables en el imperio. Y bien, a su muerte, la muerte de Herodes el Grande, le dejó el reino a 3 de sus hijos. Antipas debía ser el tetrarca, gobernante de un cuarto de Galilea y de Perea. Felipe sería el tetrarca de las regiones gentiles al noreste del mar de Galilea. Y Arquelao iba a ser rey de Judea y de Samaria. Roma aceptó los deseos de Herodes, pero Arquelao no recibió el título de rey, sino que fue etnarca, o sea, gobernante del pueblo de esos 2 territorios. Demostró ser un mal gobernante y fue depuesto en el año 6 después de Cristo. Sus territorios fueron colocados bajo el gobierno directo de procuradores romanos controlados por el gobernador de Siria. Es aquí cuando ya aparece en escena lo que nos relata Mateo y Lucas acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto ocurrió precisamente para preparar el camino al Señor. Entonces, esto es lo que pude investigar acerca de este periodo intertestamentario, que no está escrito en nuestras Biblias. Este periodo, si usted lo busca en la Biblia, no lo va a encontrar. Usted simplemente va a encontrar directamente a Herodes y los hijos de Herodes que ya aparecen en escena. Pero todo lo que acabo de relatar ocurre desde el último profeta, que fue Malaquías, según los registros, hasta esta época de Jesucristo. Puede utilizar usted este audio para enseñanza de ciertas partes o una enseñanza total a su iglesia. Es bueno que todos sepamos que en este periodo que llaman de silencio, aún así Dios actuó, obró, cumplió sus palabras, las cosas que había dicho por medio de los profetas, especialmente el profeta Daniel. Dios te bendiga. Espero que esto sea solamente el comienzo de una investigación más profunda de tu parte. Dios te bendiga. Amén.